Buenos días, vamos a continuar entonces con la capacitación para la certificación White Belt de Lean Six Sigma. Estamos en el plan de actividades de gestionar proyectos de tecnologías de la información de la Secretaría de Turismo para Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué tal? Soy Miguel Cortés. Vamos a continuar con esta clase. ¿Qué es la certificación? Bueno, es un documento que les avala que tienen los conocimientos básicos de cinturón blanco, como se conoce al primer nivel de Lean Six Sigma, a través de la página CertiProf. Es un documento que pueden obtener de manera gratuita, simplemente haciendo un examen y pasándolo por encima del 80% de calificación, me parece. Aquí tengo un documento en donde pueden ustedes descargar lo mismo que vamos a ver ahorita en la presentación, es para que puedan hacer este examen, ¿vale? Como ya habíamos platicado anteriormente, Six Sigma es una metodología para mejorar procesos. Actualmente, las personas que toman este tipo de capacitaciones para los certificados, eh, pues aquí tenemos unas pequeñas gráficas que dicen que en género, 79% de los participantes son mujeres, la edad promedio es de 33 años, el nivel de puesto que más reclama este tipo de conocimientos son gerentes y principalmente para empresas por encima de los 250 empleados. Perdón. Entonces, esto que vamos a hacer es un repaso, terminando digamos, esta práctica, bueno, esta capacitación del día de hoy, ustedes pueden presentar el examen directamente en la página de CertiProf. Entonces, esto que viene aquí es lo que básicamente les va a preguntar el examen, ¿vale? Ya hemos platicado de lo que es la metodología Lean, que fue creada por el ingeniero Taiichi Ohno en el siglo XX para Toyota. Recordemos que pues les había comentado que venían de una guerra y entonces les interesaba ahorrar en materiales y sacar un poco más rápido la producción. Entonces, aquí se basa en la satisfacción del cliente mediante las entregas en tiempo y el uso mínimo de recursos, priorizando la mejora continua como concepto básico. Recordemos que esta metodología cíclica, primero se define el valor del producto, se identifica el flujo de valor, se optimiza ese flujo de valor, se le da un valor al cliente y luego se requiere una mejora continua que nos vuelve a posicionar en el primer punto. Bueno, ya la tengo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, César. Recordemos que también en la metodología Lean podemos ver estos mudas, que es una palabra en japonés que significa algo así como desperdicio. Aquí vemos que son siete cosas que se reconocen como estos desperdicios, no sé qué otra palabra utilizar, pero son cosas que tenemos que estar mejorando. Entre ellas, la sobreproducción, el transporte, el inventario, las esperas, el sobreproceso, los retrabajos y el movimiento. Cuando hablamos de transporte, en realidad hablamos de que, pues a veces tenemos que mover material y ahí se pierde tiempo, ¿no? Entonces, pues la idea es poder, digamos, disminuir el tiempo que se pierde en esa transportación. También la acumulación de stock para el inventario nos genera un costo porque tenemos que tener un almacén para ese inventario y si no se vende, pues no estamos recuperando lo que se invirtió en las materias primas. Los movimientos innecesarios, que se refiere a estar moviendo material o producto de un lugar a otro que realmente no nos beneficia en nada. Pues habíamos hablado la vez pasada de que a lo mejor estos tres se aplican bastante en las fábricas y que la idea es acomodar la línea de producción de una forma en la que no perdamos tiempo entre un punto y otro de la producción. La espera. Bueno, obviamente aquí tenemos que pensar en que hay puntos en la línea de producción de cualquier tipo, no nada más en la fábrica, en donde estamos perdiendo tiempo solamente porque no tenemos la información correcta, porque no sabemos que ya nos toca trabajar el punto, digamos, la última clase ya hemos hablado de Agile para desarrollar software. Y ahí nos pide que estemos todo el tiempo contactando a nuestro personal para irle diciendo en qué punto estamos y a quién le toca trabajar. Entonces, si ya salió de diseño y le toca a alguna persona codificar, tenemos que avisarle para no tener ese tiempo perdido. La sobreproducción, que, bueno,
esto otra vez se ve más en la fábrica, en la producción así que de productos, básicamente. Y esta sobreproducción nos indica que es algo que se está haciendo como sobreproceso, ¿no? O sea, eh, básicamente tenemos que producir únicamente lo que nos piden, ¿no? Entonces, en la primera hoja que vimos de la primera clase, también hablaba de un proceso en el cual esperamos hasta que nuestro cliente nos pide el producto para poder generarlo. Entonces, no vamos a tener esto, como ya hablamos del punto anterior en el inventario, y tampoco vamos a tener una sobreproducción, lo que quiere decir que solo vamos a producir aquello que se nos está exigiendo de parte del cliente. El sobreproceso, que, bueno, cualquier proceso que esté, eh, digamos, haciéndose de más, se tiene que eliminar, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy haciendo un reetiquetado de algún producto, a lo mejor estoy revisando de más un código, a lo mejor estoy, pues, generando dos veces el mismo proceso, pues nada más hay que limitarlo, ¿no? Y finalmente, el retrabajo, que es, pues, encontrar estos defectos. Recuerden que al final, Six Sigma a lo que se refiere es a disminuir la cantidad de defectos por millón de unidades. Entonces, pues uno de los puntos más importantes es precisamente no tener que estar rehaciendo el producto, ¿no? Evitar estos defectos. Así que, ¿qué es Six Sigma? Bueno, pues es una metodología orientada a los datos, enfocada al cliente y encaminada a los resultados, que utiliza herramientas y técnicas estadísticas para eliminar sistemáticamente los defectos y las ineficiencias para mejorar los procesos. Esa es la definición, digamos, de manual, pero en total, pues lo podemos reducir a que quitemos estos desperdicios de tiempo, produzcamos solamente cuando nos lo pide el cliente y mejoramos obviamente todo el proceso. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos dice cuál es el origen de Six Sigma. Bueno, como concepto ya vimos que Six Sigma es un método de mejora basado en el rediseño y mejora de los procesos de negocio, que la letra sigma es la letra del alfabeto griego que se utiliza para designar la desviación estándar de la media, o sea, el promedio. Ahorita vamos a ver matemáticamente qué significa eso en una gráfica. Fue creado por Motorola por orden de Robert Galvin, el CEO de Motorola, que solicitó una medida para determinar la variación en sus procesos, y Bill Smith entre el 29 y el 93, que es cuando vivió, es el padre de Six Sigma. Eh, ¿Cuál es su evolución? Bueno, pues es que es una práctica de negocios en General Electric, institución que mejoró la metodología y que también es usada en ABB, Ford, ahorita ya hay muchas más, ¿no? Eso es como, digamos, el concepto que maneja la empresa esta, o Certiprov, ¿no? Pero ustedes ya pueden encontrar muchas más empresas que utilizan esta metodología. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues satisface las expectativas del cliente y que es una disciplina de medición de la efectividad o capacidad de un proceso. Una estrategia que contiene métodos analíticos que emplean herramientas estadísticas para diseñar nuevos productos y procesos. Recuerden que teníamos dos métodos o dos prácticas dentro de Six Sigma. Una era el de Medi y la otra era de Mike. Una rehace el proceso para mejorarlo y la otra nos permite utilizar un canvas para hacer nuevos procesos. Entonces, pues está pensado en las dos cosas, tanto en mejorar un proceso como generar un producto emergente. En estadística, en matemática, nosotros podemos encontrar estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva se caracteriza por entender los datos provenientes de una muestra o población. Entonces voy a recabar estos datos y voy a mostrar esa información en una gráfica con la cual voy a entender qué está sucediendo. Y la inferencial, que nos permite tomar decisiones acerca de una población con base en los parámetros o características de una muestra. Entonces, por un lado, podemos describir el fenómeno viendo las gráficas y viendo los datos, y por el otro podemos obtener nueva información con la cual generar un proceso o podemos entender como la parte administrativa de mejorar algo. Otra vez en estadística, tipos de datos. Encontramos distintos tipos de datos. Los que principalmente vamos a ver son los datos discretos y los continuos. Entendamos los datos discretos como los que saltan entre enteros, vamos a decir. Yo puedo contar personas porque son una o dos personas, pero no puedo contar persona y media. En el caso de los datos continuos, vamos a ver mediciones que van de 0 a 100, pero progresivamente. O sea, no se cortan en ningún momento. Puedo tener 0.5, 0.55, 0.598, cualquier cantidad hasta llegar al 1, al 100 o al 1000, al que ustedes quieran. Pero va a ir
de forma continua. Entonces, en electrónica y en informática podemos hablar de datos analógicos y de datos digitales. Los analógicos como el voltaje, por ejemplo, que se puede medir en decimales, y ahora sí que los discretos, que serían los datos digitales, es 0 y 1, ¿no? O sea, brincamos directamente de un dato a otro sin pasar por un medio. Entonces, ¿cuáles son los datos discretos? Bueno, estos son los que podemos contabilizar de manera entera, como les dije. Podemos encontrar, por ejemplo, las veces que salió águila o sol en una moneda. Nunca me va a salir media águila. Nunca me va a salir tres cuartos de sol. Siempre va a ser una entera, ¿vale? Entonces yo puedo contar de 10 veces que tiré la moneda, cuántos fueron águila y cuántos fueron sol. Esos son datos de conteo, datos discretos. Cuando yo hago una pregunta del tipo sí y no, puedo contar cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no. Si solamente, digamos que en mi encuesta dejo dos respuestas, sí y no, no va a haber forma de que alguien me conteste a lo mejor. Entonces, pues obviamente van a ser cantidades exactas, ¿no? Cantidades completas. Si tenemos bueno o malo, si tenemos número de respuestas lo que ustedes quieran, ¿no? La cantidad de errores en un documento, la cantidad de roturas, etcétera. Y los datos continuos, aquí ya les estaba diciendo, ¿no? Son los que vienen, digamos, de manera, pues, que pueden tener decimales o que no pueden tener fracciones. Entonces, pues podemos ver aquí datos que eh, pueden medirse cada vez en cantidades más pequeñas. Puedo hablar de minutos, pero también puedo hablar de segundos. E incluso los segundos se pueden subdividir en milésimas de segundo, micras, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de datos se pueden, digamos, escalar, ¿no? Puedo hablar de kilómetros, pero también puedo hablar de metros, y luego puedo hablar de centímetros, y luego puedo hablar de milímetros. Entonces, los milímetros son fracciones de un kilómetro. ¿Me explico? Y entonces, ¿cómo describimos estos datos? Bueno, cuando hablamos de gráficas, lo que vemos principalmente es esto, este tipo de curvas. Para nosotros nos interesan tres cosas concretas de las gráficas. Nos interesa la forma que tiene. Si está al centro, esta lomita que vemos aquí, si está hacia la izquierda o hacia la derecha, nos indica cosas distintas. Este centro en dónde se encuentra, en qué cantidad se encuentra, ¿vale? Y finalmente, qué tan dispersa está, o sea, qué tan alta es la loma comparada con la gráfica, o qué tan hacia la derecha se encuentra, o qué tan hacia la izquierda se encuentra, y en qué ángulo, ¿vale? Entonces, pues la forma puede ser que tenga más de una loma, o sea, más de una montañita, puede ser que sea muy achatadita, puede ser que sea muy alta, y que el centro se encuentre, pues, en el centro de nuestras mediciones, o a lo mejor aquí se encuentra, digamos, el centro de esta curva, se encuentra hacia la izquierda o hacia la derecha, indicando algo, ¿vale? Bueno, decíamos, en matemáticas y en estadística podemos ver lo que es una media. Una media es un promedio aritmético de un grupo de valores. Si yo mido 10 cantidades, vamos a pensar que estamos midiendo las edades que tenemos entre los jóvenes construyendo, y tenemos 25, 28, 29 y 30. Sumamos todos y los dividimos entre 4, vamos a obtener una media. Una mediana, que es el valor que se encuentra en el centro del rango. O sea, yo digamos que organizo todos los valores de menor a mayor, y el que se encuentra en el centro, pues este va a ser mi mediana. Y la moda, el que más se repite. Estos datos son, bueno, estas definiciones son de estadística, pero recordemos que Six Sigma se enfoca en los datos para generar estos reprocesos. Entonces, utiliza esta información para poder generar esas soluciones. Matemáticamente, una media es también el promedio, ¿vale? Entonces, esta media se obtiene con la sumatoria de todos los elementos, desde el primero hasta el último, dividiendo entre la cantidad de elementos. Esto es lo que significa esta fórmula. Y también tenemos lo que es la dispersión. Nosotros encontramos aquí el rango, que es la distancia entre los valores extremos de un grupo de datos, o sea, el mayor menos el menor. O sea, el dato más grande que tengo leído menos el más pequeño que tengo, bueno, ahí vamos a tener un rango. Este rango se obtiene matemáticamente como esta resta, ¿no? Que es el máximo de los valores leídos menos el mínimo. Y luego tenemos esta varianza. La varianza es la diferencia cuadrada de cada valor con respecto a la media. Y encontramos esta desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y qué significa esto? Bueno, si vemos la gráfica anterior, encontramos el centro, encontramos nuestro promedio o nuestra media aritmética,
Y aquí lo que nos está diciendo es que tenemos un rango. Ese rango es la distancia entre nuestro valor máximo leído y nuestro valor mínimo leído. Recordemos que esta gráfica lo que nos muestra es una variable independiente y una variable dependiente. Es decir, que aquí tenemos una función, una f de x, matemáticamente hablando. Y también tenemos una x más grande y una x más pequeña. O sea, el valor máximo leído de x y el valor mínimo leído de x. El rango en el que se encuentra esa variable nos va a indicar algo, nos va a indicar, por ejemplo, cuál es nuestro máximo y nuestro promedio, ¿vale? Ya encontramos esos. Bueno, ahora tenemos que ver qué tan lejos se encuentran los valores del centro. Eso es lo que es una desviación estándar, ¿vale? Es decir, si nuestro promedio es de 25 años y tenemos una persona que tiene 42 años, esa persona está muy por encima del promedio, ¿vale? O sea, hablando de 25 años, ¿no? Entonces, ese 42 se aleja muchísimo del centro. Y en términos matemáticos podemos decir que este elemento de 42 años es un fenómeno atípico, no se repite todo el tiempo, porque nuestra moda y nuestro promedio a lo mejor están muy alineados. Nuestra moda es 26 y nuestro promedio es 25. Quiere decir que lo más común es tener jóvenes construyendo entre 25 y 26. Tener un joven construyendo de 42 se sale por completo de la gráfica, o por lo menos de la que nos interesa, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que corregir en ese dato en particular. Y entonces vamos a entender este Six Sigma, este modelo Six Sigma, como encontrar una causa raíz. Habíamos hablado la vez pasada de qué sucede si mi teléfono lo tengo ahorita en la mañana y está descargado, ¿no? ¿Qué pasó? Y encontramos la causa raíz. Había un aparato eléctrico que estaba conectado en la misma toma de corriente y nos estaba afectando a todo el circuito eléctrico. Bueno, aquí lo vamos a representar de manera matemática. Entonces les decía, esta f de x o esta y matemáticamente nos dice que hay una variable que depende de otra. Entonces tenemos una que estamos leyendo, que es la que obtenemos, digamos, que yo estoy midiendo cuántas veces aparece el sí o cuántas veces aparece el no en una encuesta, y nuestra pregunta sería la variable dependiente, ¿no? O sea, nuestra y. Graficamos esto, encontramos nuestra causa raíz y solucionamos eso, matemáticamente otra vez. Cuando hacemos este análisis de la causa, recuerden que tenemos un formatito en el cual nos pasamos las 5 preguntas del por qué, o sea, encontré este problema, por qué, y vamos encontrando poco a poco la causa raíz, o generamos el otro documento mucho más grande en donde nos dice quién fue el equipo que hizo la revisión, se describe completamente el problema, se va analizando poco a poco y se encuentra una causa raíz. Ambos modelos funcionan, pero finalmente lo que nos importa es, pues, encontrar esa causa raíz para solucionarlo. Decíamos, matemáticamente, ¿qué significa Six Sigma o 6 Sigma, como lo dice en español, ¿no? Representa 6 desviaciones estándar del valor promedio. Entonces, nuestro valor promedio es 25 años, vamos a pensar. Voy a decirlo nada más así, no es matemáticamente correcto, pero 26 y 24 sería una primera desviación estándar, 28 y 22 sería una segunda desviación estándar, porque nos estamos alejando cada vez más del promedio, por lo tanto 42 es digamos que se encuentra 6 desviaciones estándar del promedio, ¿vale? O sea, son los extremos mucho más alejados. Ahora, pensemos que estamos produciendo lo que ustedes quieran, ¿eh? No nada más un producto físico, produciendo cualquier cosa. Puede ser procesos, puede ser software, puede ser lo que sea. Y nos encontramos con que la media también es el producto más ideal, el producto perfecto. Vamos a hablar de millones de productos generados. Entonces, lo que nos pide Seis Sigma es conseguir que nuestras mediciones de cada producto se encuentren en el promedio y que solamente un punto 0,00004 se encuentre fuera del promedio, ¿vale? O sea, una eficiencia del 99.999996. Entonces, para lograr esto, nos está pidiendo que hagamos ciertos análisis. Por ejemplo, si nos encontramos, aquí el nivel de sigma se refiere a qué tan cerca nos encontramos del promedio, ¿vale? Pues yo hago mi primer producto y mi primer producto a lo mejor se encuentra en el promedio, pues entonces estamos en el nivel de sigma cero, porque ahí se encuentra el promedio, ¿vale? Entonces, este producto está perfecto, digamos, está en el promedio. Pero cada
cada desviación nos acerca, o bueno, cada defecto nos va alejando del promedio. Entonces, lo que nos pide este proceso es que tengamos solamente 3.4 defectos por cada millón de productos. Eso significa un rendimiento del 99.9996. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues con ese reproceso. Recuerden que la primera vez que tengamos nuestros productos terminados, de cada millón vamos a lograr una eficiencia muy pobre. Mejoramos ese proceso y luego nos acercamos poco a poco a ese 6 sigma. O sea, vamos mejorando cada vez y cada millón de productos tenemos menos defectos, hasta conseguir 3 por cada millón, ¿vale? Si hablamos de otro tipo de procesos que no se pueden medir en millones de unidades, a lo mejor podemos hablar de tiempo, entonces también vamos a desperdiciar cada vez menos tiempo. A lo mejor la primera vez que hagamos el proceso vamos a desperdiciar el 90% del tiempo, porque estamos en una curva de aprendizaje, porque no nos está saliendo bien a la primera, por muchas cosas, ¿vale? Finalmente, cuando hagamos este reproceso, recuerden que este ciclo pues nos exige repetirlo, ¿no? Mejor continuamente. Finalmente el objetivo es que cada vez tengamos menos desperdicios, cada vez tengamos menos defectos y al final tengamos una eficiencia, como dice aquí, del 99.9996, ¿vale? Bueno, aquí lo redondea a 97. Hablábamos entonces de lo que es de Mike y de lo que es de Medi, ¿no? Y decíamos que de Mike trabaja para mejorar la resolución de problemas. Debido a que este enfoque es impulsado por los datos, es más fácil identificar los objetivos adecuados y las causas fundamentales. Al ser una metodología cíclica, asegura que se aplican los cambios que obtienen mejores resultados a medida que se avanza. ¿Y cómo se define este de Mike? Bueno, es definir, el primer paso es definir el problema, medir, recordemos que se basa en datos, entonces tenemos que encontrar esta variable dependiente y esta variable independiente, hacer esta gráfica y luego analizarla. Vamos a ver qué nos indica la gráfica, para qué lado está la curva, dónde se encuentra el promedio, cuántos elementos están fuera del promedio. Mejorar, vamos a ir quitando esos elementos que no están dentro del promedio. Finalmente, controlar, vamos a estar rehaciendo este proceso otra vez, encontrando el defecto, volviéndolo a definir, volviendo a medir, volviendo a analizar, mejorando y volviendo a controlar. Y controlar solamente es observar cómo resultó este proceso, ¿vale? Para saber si estamos por el camino correcto, pues seguimos por ahí mejorando. Obviamente, si no, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es definir? Pues en esta etapa literalmente se define el problema que queremos resolver. Y decíamos, ¿no? Que tenemos que describir el problema lo mejor posible, porque si no lo describimos, evidentemente no vamos a poder medirlo. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, pues nos dicen las métricas, ¿no? Entonces, a ver, en el Canvas, en el link Canvas, veíamos un segmento que hablaba de las métricas clave. ¿Qué es lo que vamos a tener que medir? Entonces, si yo defino correctamente mi problema, puedo encontrar también cuáles son mis indicadores. Si no, pues no voy a poder medirlo, ¿no? Entonces, pasamos a ese punto, medir. Entonces, vamos a recolectar estas métricas que ya definimos previamente y vamos a agruparlas para después poder analizarlas. Y hablábamos también de cómo analizábamos, ¿no? Decíamos, bueno, podemos utilizar gráficas, podemos utilizar diagramas de Pareto, podemos utilizar, si son cosas discretas, podemos ocupar el diagrama de PES. Hay muchas formas de analizarlo. Mejorar, pues obviamente vamos a encontrar las acciones que nos permitan disminuir estos defectos, ¿no? O mejorar este proceso. Y finalmente controlar, que es básicamente ver cómo salió todo, ¿no? Solo aquellos procesos que se hayan mejorado con alguna solución, pues van a seguirse aplicando para estas soluciones, si no, vamos a cambiarlo. Ahora, ya llegamos a la parte en la cual el mismo examen nos pregunta datos como, por ejemplo, ¿qué hace un white belt? ¿Qué hace un yellow belt? ¿O qué hace un green belt de Six Sigma? Bueno, los white belt conocen el concepto de Lean Manufacturing y de Six Sigma, conocen los objetivos y ventajas de usar la metodología y conocen los términos básicos. Ese sería el examen que ustedes estarían pasando y, digamos, ya se certificarían de que conocen estos conceptos y los objetivos y las ventajas de utilizar el Six Sigma. ¿Qué hace un Yellow Belt? Aquí, ya de aquí en adelante, todos ayudan a los que están arriba de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que son progresivamente hacia arriba. El White Belt sería el primer nivel,
el Yellow Belt el segundo, el Green Belt el tercero. El Yellow Belt ayuda a los Green Belts en procesos y proyectos específicos de mejora. Conocen y aplican herramientas básicas de calidad. Entonces, aquí en el Yellow Belt ya estamos hablando de jefes de área, ya estamos hablando de encargados de línea de producción, estamos hablando de personas que están haciendo estas mejoras en piso. ¿Y el Green Belt qué es entonces? Bueno, ellos pueden liderar proyectos y procesos de mejora continua, trabajan bajo la guía de los Black Belts, identifican causa raíz, analizan y mejoran, identifican oportunidades de mejora en el negocio y aplican la metodología para mejorar el trabajo. Estamos hablando también de directores de área, de encargados de fábrica, de gerentes. Recuerden que al principio decía, bueno, el puesto que más utiliza esto es el gerente y que las empresas que más lo están requiriendo son las que tienen arriba de 250 empleados. No sé si Lisbeth quería participar, porque vi que abrió el micrófono, pero no sé si era para participar. Yo se lo cerré, perdón. Ok, me parece que no. Luego seguirían los Black Belt, que lideran y gestionan un equipo de trabajo de mejora continua. Gestionan proyectos de mejora continua a tiempo completo y forman y entrenan a los Green Belt. Estos son gerentes regionales, directores generales, son encargados de toda la división. Aquí les voy a decir una cosa. Cuando regresamos a estos, vemos que el White Belt es una certificación gratuita porque es conocimiento básico. El Yellow Belt está por ahí de los 2,500 pesos, ¿vale? Hacerte esta certificación. Solamente el examen, la capacitación no sé cuánto cueste, pero si sacaron una certificación de Yellow Belt, anda por ahí de 2,500 pesos. Pero cuando vamos a los Green Belt, ya cuestan alrededor de 25,000 pesos, ¿vale? Certificarte como Green Belt ya te garantiza también que tienes estos conocimientos y que puedes liderar proyectos de procesos. No viene con el trabajo incluido, como preguntan aquí, pero yo creo que en las empresas que están requiriendo esto, pues sí les interesa que tengas un documento que te avale estos conocimientos. Entonces, todos aquellos que saquen su certificado de White Belt, pues ya están informando a los contratantes que tienen estos conocimientos básicos. Obviamente, conforme más arriba se encuentre, pues más fácil va a ser obtener un puesto de esas características. Entonces, cuando nos encontramos el Master Black Belt, ya estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de personas que pueden mentorear a otros Six Sigma, ¿vale? Y luego los Champion. Esto les voy a decir la verdad, el Black Belt no he encontrado un costo para este tipo de certificación. Para los Master y para los Champion, ni siquiera me puse a buscar. Entonces, entiendo quién pudiera ser un Master Black Belt. Entiendo que a lo mejor sería un formador de profesionales y que el Champion sería un referente para este tipo de procesos. Pero nuestros Black Belts serían aquellos que se encargan de dirigir toda una rama de la empresa o toda no sé, una persona titular de una unidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí tiene, obviamente que está enfocado, ¿no? O sea, recuerden que cuando hablábamos de en dónde se hacen mejoras de procesos, principalmente se piensa que en las cadenas de producción, ¿no? Las fábricas. Pero recuerden que no es el único lugar. Las empresas están adoptando este tipo de metodologías para todo tipo así que de productos, ¿no? De servicios. Entonces, sí hay mercado para los Six Sigmas. Bueno, ¿qué sigue a partir de este punto? Lo que sigue es que ustedes se registren en una página para este tipo de certificaciones. Yo les proponía CertiProf porque pues es una forma muy fácil de obtener este certificado gratuito. Y aquí en la parte de arriba podemos encontrar varias certificaciones que después vamos a ir abordando. O sea, la que estamos ahorita, la que nos interesa el día de hoy, es la de Lean Six Sigma. Pero como pueden ver, aquí tenemos Scrum, Agile, Design Thinking, OKR, Kanban, Six Sigma, y por aquí tenemos otra que dice, déjenme ver, mm, el examen es en español. Sí, son 40 preguntas, entonces está muy fácil. Bueno, hay otra que habla acerca de Lean también, entonces están relacionadas Kanban, Lean, Scrum y Agile. Recordemos que
Agile era para software, Scrum y Lean para todo tipo de procesos. Entonces, ahorita vamos por el Lean Six Sigma. Más adelante vamos a intentar la certificación de Kanban, luego vamos a ir por la de Scrum y vamos a ir aprendiendo cada uno de las metodologías de mejora de procesos y recordemos que toda esta capacitación es para Project Management, o sea, para que ustedes puedan dirigir áreas de tecnologías o en su caso de cualquier tipo de proceso. Cuando ustedes buscan la certificación gratuita de CertiPro de Lean Six Sigma, van a encontrar que el examen tiene 40 preguntas, está en español, lo puedes hacer en inglés, pero se puede hacer en español, e incluso dentro de la misma página de certificación, ustedes pueden encontrar aquí el documento que les decía que trae a ver, déjenme ver dónde está, aquí está, la guía, ¿vale? Que la pueden encontrar también en inglés o en español. Este examen Este examen tiene 2 intentos para cada correo. Es decir, ustedes registran un correo personal, ponen sus datos completos, hacen el intento. Si no lo pasan con un 80%, pueden repetir el mismo examen con el mismo correo, pero solo les permite 2 intentos por cada correo, ¿vale? Y final, no, o sea, sí, lo que te limita es el correo. ¿Vale? O sea, lo que preguntan es, ¿y puedo volver a hacer el examen con otro correo? Pues sí, básicamente sí, porque no checan el nombre, lo que checan es el correo. Ahora, también les dice, este examen no es a libro abierto, ¿vale? Entonces tienen ustedes que hacer digamos, la lectura del material y luego presentan el examen. Aunque, pues el examen es solamente un cuestionario, ¿no? O sea, lo contestan en línea. No es con una persona revisándoles que son preguntas cerradas. Cada pregunta tiene 4 opciones, solo una correcta. Creo que hay una pregunta que tiene múltiples opciones, pero cuando la vean van a saber cómo contestarla. Y luego, ¿qué sucede con este emblema que les otorga la página? Bueno, este emblema ustedes lo pueden postear en todas sus redes sociales, en su LinkedIn, ¿cómo se llama la otra de ser? A ver, permítanme, ahorita les digo cómo se llama. Por aquí habla acerca de una página en donde ustedes pueden subir sus propios, esto se llama un badge, ¿no? O sea, emblemas de que ustedes pasaron una certificación. Entonces, recuerdo que cuando pasan la certificación, les permite ponerlas en sus redes sociales, pero también les da, Credly, pero también les da un emblema si hacen más de una certificación. Ese emblema se llama, no lo recuerdo, se llama algo así como que ustedes han hecho más de una certificación, ¿no? Entonces, ¿qué les puede, digamos, mejorar en su currículum? Pues que quien los está intentando contratar, pues ya sabe que ustedes están capacitados en más de un área, ¿no? Y principalmente, hablábamos de Scrum, Agile y Lean, que son de mejora de procesos, ¿no? Kanban es solamente una herramienta de apoyo para esta mejora de procesos, que es una herramienta visual, pero al final de cuentas nos funciona pues como para elevar nuestras posibilidades de adquirir trabajos o de mejorar en nuestros puestos. Entonces, pues lo que toca es que ustedes se inscriban en este examen y obviamente que todos lo pasen y pues que muestren sus badges, sus emblemas de haber pasado esta certificación en sus redes sociales. ¿Alguna duda o comentario? Aquí los jóvenes construyendo que tengo en la oficina están emocionados para ya hacer su examen. Y dicen que para reprobar, pero por supuesto que no, están totalmente capacitados para pasar a la primera. Entonces, pues hasta aquí este video. Me dio mucho gusto verlos y síganos en la próxima semana para más capacitación y más prácticas.